Bueno, por ahí había otra imagen que estaba viendo el otro día y lo cierto es que me hizo reír bastante porque aparte de que se ve cómica la imagen, pues me recuerda a otra que había por ahí que se veía a Jesús y decía, ¿qué te hace pensar de mi historia que me gustan las cruces, ¿no? Y es chistoso, pero luego te paras a pensar, bueno, vamos a verlo desde el punto de vista em, actual, ¿no? De los eventos que están ocurriendo en Israel, de cómo las fuerzas de defensa israelíes están haciendo operaciones en Gaza, especialmente a través de los túneles. Han evacuado por lo menos 1 millón de personas que están viviendo ahí para que no se vean afectados por las incursiones para liberar a más de 250 rehenes que capturó Hamas a partir del 7 de octubre, cuando entraron, entre comillas, por sorpresa, ¿no? Que ya por ahí ya más, muchísima gente sospecha, diría yo, hasta que tienen pruebas que Netanyahu estuvo detrás de todo eso. Pero bueno, em, el asunto de que dicen Jesús viendo cómo apoyas a Israel después de que ellos lo crucificaron. Me pregunto, ¿cómo que Israel fue el que lo crucificó? Entonces, esto me gusta tomar este tipo de imágenes porque le das a algunas personas, o a la mayoría, algunas clases de historia, que más de lo que estudiaron en el colegio, si es que estudiaron. Pocos son autodidactas. Tienen la facilidad de Wikipedia, que no es que sea la gran maravilla, o que no esté bajo control, digamos, de ciertos organismos con intereses creados, pero por lo menos te puede dar una idea, aunque sea genérica o básica, de ciertos elementos. Israel no pudo crucificar a Jesús porque lo que es el Estado de Israel fue, um, ¿cómo se dice? Aparece como partición desde noviembre de 1947 y después la independencia de Israel, que es en el 48, y cuando se habla de lo que es el Estado de Israel hasta hoy. Así que, ¿cómo le iban a crucificar? Si nos vamos al pasado, ¿sí? Lo que es la nación de Israel, que estaba compuesta por 12 tribus, más o menos ellos toman Canaán contra los cananeos, o los cananeos, que eran mayormente amorreos, que eran jebuseos, que eran los que estaban dominando la zona, lo que hoy se llama, lo que hoy se conocía como Jerusalén, ¿sí? Jebús, que luego es Jerusalén, Yerushalayim, ¿sí? Y luego otros muchos pueblos que estaban alrededor, ¿no? Entre ellos los filisteos, etcétera, ¿no? De donde viene el nombre palestino. Estaban en Gaza, ¿sí? Que no ocupaban esa región. Y ahí es donde está todo Israel. Pues ya para el año 722 que llegan los asirios y se llevan toda la región del norte, que eran más de 9 tribus, ya no se llamaba Israel, se llamaban Israel. Y ellos tuvieron una división, ¿sí? Desde la época de los reyes Jeroboam y Robam, el reino se dividió. O sea, todo lo que era el reino de Israel. Y a partir de eso lo que es Judá. Entonces estaban los Judá de los judíos y algunos de la tribu de Benjamín y muchos levitas, eran los que básicamente ocupaban esa región. Cuando ocurre el complot para el asesinato de Jesús, no estaban los israelitas. Entonces, como que Israel, bueno, en términos generales, la región ya no se llamaba Israel. La parte de arriba era Samaria, sí, la parte de abajo era Judea. Y luego habían diferentes secciones, la sección de Galilea, donde estaba Tiberíades, por donde solía estar obviamente Jesús. Luego abajo era Edom, estaba, bueno, más para allá, estaba Gaza, eh, Decápolis, y no sé qué otros lugares estaban, pues por lo menos allí en ese centro, todo lo que era básicamente Galilea. Entonces no era Israel, era Judea. Perdón, quiero decir Judea y arriba estaba Galilea y después estaba Samaria. Entonces como que Israel asesinaron a Jesús. Si en la época de Jesús no estaba Israel, estaba solo Judea principalmente. Lo otro es como que los israelitas, como que Israel mató a Israel, perdón, como que Israel mató a Jesús, a Yeshua, ¿no? Vamos a calcular que hubiese 1 millón de personas, ¿no? En esa época. ¿Cómo se supone que 1 millón de personas siquiera se puede reunir en un solo lugar para asesinar a un individuo? Si miramos la historia, lo que es un complot, ¿sí? De parte de Caifás y Anás, que era el suegro, el nuero, que lo quitaron de su lugar y pusieron al otro, ¿no? Pero seguía teniendo el poder básicamente por una cuestión de influencias. Lo habían puesto los romanos, luego lo depusieron y seguía teniendo la influencia a él. Y tenía un peso importante en el Sanedrín, que era digamos, algo así como la sociedad religiosa aristócrata que tenía la influencia sobre el pueblo. Porque desde el punto de vista político, el poder lo habían dado los romanos
a la dinastía de Herodes, después de que se acabó el sacerdocio Asmoneo, que estuvo básicamente presente desde el tiempo de los seleucidas cuando atacaron Judea. Estoy hablando de por lo menos 150 años antes del nacimiento de Yeshua, ¿no? De Jesús. Entonces había un pseudo rey que habían puesto los romanos, que era Herodes. Bueno, estaban varios de los hermanos, los hijos de Herodes el Grande, que fue Herodes el Grande fue quien mandó a asesinar a Yeshua cuando le dijeron unos unos astrónomos que habían venido de Persia, que había nacido un rey. Entonces intentó mandar a asesinar a todos los niños de esa región de Belén, que fue cuando se llevaban a Jesús para Egipto, ahora, o a Yeshua, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, la administración tiene que estar en Herodes. Llevan a Yeshua para que Herodes lo enjuicie y él simplemente se ríe porque es un tipo que es un degenerado. No tenía ahí ni voz ni voto y él tampoco se quería meter en asuntos políticos porque la administración de Judea estaba bajo control de Poncio Pilatos, que le habían puesto hacía poco tiempo para gestionar esa región que estaba caliente. La zona estaba muy tensa, había mucha guerra de guerrillas contra especialmente los grupos de los celotes y estaba bajo una tesitura bastante delicada. Por eso lo chantajean, ¿sí? Estos individuos, que es Anás y Caifás y algunos, ¿sí? Del Sanedrín, porque la mayoría del Sanedrín no estaba de acuerdo. Tanto es que no estaba de acuerdo que primero no querían tener problemas con el gobierno romano porque no se podía asesinar a nadie bajo la ley, ¿sí? La ley establecía que no se puede matar a nadie. Solamente los rebeldes contra el Estado podían ser acusados y lo dijo Poncio Pilatos, no veo contra este hombre ningún crimen. Entonces él estaba dispuesto a dejarlo libre. Su mujer también le estaba diciendo, Claudia Procla, libera a ese hombre porque he tenido sueños con él. Este hombre no, o sea, no hay cargos contra él. Entonces la cuestión es, él lo iba a dejar libre. Entonces lo que ocurre es un complot estructurado por parte de Anás, Caifás y unos individuos que estaban teniendo el poder, unos aristócratas, unos individuos que creían que el país, que la región era de ellos, que creían que tenían una influencia fuerte dentro del poder romano y por eso chantajearon a Pilatos, que si él no lo condenaba, ellos iban a influir para que lo destituyeran. Y por eso él se vio, pues, le interesaba más su cargo político, ¿no? Su cargo en la región, ¿eh? El control que tenía sobre esa región. Ahora, siendo una minoría, sabían que no iba a haber un apoyo del Sanedrín en cometer crimen porque eso iba a comprometer su posición con el gobierno, o sea, con el mandato romano. En consecuencia, ellos no iban a participar en algo así porque ellos no tenían autoridad para asesinar. O sea, había situaciones en las que ellos apedreaban a alguien, pero lo apedreaban fuera de la ley. Si lo veían los soldados, los iban a detener porque ellos se les permitía tener culto, pero tenían que respetar la ley romana. ¿Sí? No podía matar a nadie. En consecuencia, como ellos sabían que los romanos no iban a, lo intentaron con Herodes no estuvo de acuerdo, lo intentaron con Pilato, lo tuvieron que chantajear, supieron que el Sanedrín no iba a estar de acuerdo, entonces ¿qué hicieron? En la noche, ¿sí? En la noche, ellos fueron puerta por puerta, tocaron a los que estaban de acuerdo y le dijeron, mira, vamos a hacer esto, ¿estás de acuerdo? Venga, pa. Y sobornaron a muchas personas. Dijeron, toma tanto dinero. Y cogieron dinero que era el tesoro del templo, o sea, un dinero que desde el punto de vista judío era sagrado. Cogieron para sobornar a estas personas, para decirles, métete ahí a, a meter presión, sí, apóyanos y coge este dinero y vete por la mañana cuando lleven a Yeshua ante Pilatos, sí, y agita a la gente que está pasando, sí, porque hay gente que se levantaban temprano y iban al mercado a vender sus productos y hacer trading, sí, hacer mercado. Sí, era algo común, especialmente en Jerusalén. Era un punto neurálgico no solo de los judíos, era un puesto internacional. En consecuencia, pasaba gente de todas partes del mundo y eso estaba aturullado incluso por la mañana. Entonces, que llegaron ahí, vieron que estaban castigando a un hombre, ¿sí? Y dijeron, ¿a quién quieren que libere? Está toda esa turba de gente y se metieron entre las personas y empezaron a sobornar a la gente. Digan, ¿cómo se dice? A Yeshua Barba, ¿sí? Lo que llaman Barrabás. Dile que lo liberen a él, ¿sí? Pues vale, te damos dinero, pues lo sobornar, dice que no liberen al otro, que lo castiguen, ni siquiera sabían quién era ese tipo, ¿sí? Entonces dice, no, es que Jesús es un nombre con el que la gente está asociada hoy día, pero en aquel entonces no era así, no había internet,
no había redes sociales, no había esta forma en la que la información vuela. De hecho, hasta hace 200 años tú querías que una información llegara y tenías que coger a una persona en caballo, darle una carta y cruzar los dedos a ver si podía llegar al lugar a donde querías que llegara días después o semanas después, si no era considerado un espía y si no era un problema de guerra porque lo iban a capturar, lo mataban. Entonces era muy difícil que la información llegara de un lugar al otro. ¿Cómo pretendían que ellos supiesen quién era Yeshua? Lo conocían en los diferentes pueblos y hablaban de un tal Yeshua, ¿sí? De Nazaret, ¿sí? De Nazaret o de Belén, pero era incluso más popular Juan el Bautista, ¿sí? Cuando Yeshua se hace popular es precisamente, o sea, a medida que va avanzando, él haciendo sus enseñanzas, y fueron en realidad sus seguidores los que hicieron que internacionalmente el nombre de Yeshua fuese conocido. Pero él, o sea, hablando en términos de años, fue muy poco tiempo para llegar a tener esta reputación, ¿no? Y la gente ya estaba empezando a conocer y hablar mucho de él en Jerusalén. Pero es en un periodo muy corto de tiempo, estamos hablando de cuestión de meses, ¿sí? Y si mucho, el último año, los últimos 2 años es cuando ya tenía mucha más popularidad, ya tenía que esconderse de la gente, porque ya sí, había una masividad de personas alrededor de él y ya era una cuestión un poco difícil que él pudiese hacer lo que quería hacer, porque empezaban ya a decir que era un mesías y todos querían que lo sanara. Al principio simplemente había un punto de escepticismo. Y esto hay que entender cómo funciona, y eso sí hasta el día de hoy, en el comportamiento social. Entonces es en esos días cuando ya se vuelve, ellos dicen que es un agitador, pero los romanos no lo consideraban un agitador, no veían que fuese ningún problema. Ahora, el punto al que quiero ir con todo esto es decir que Israel lo matase primero no puede ser Israel. Que fuesen los judíos tampoco, porque los judíos, digamos que fuese 1 millón de personas, no podían estar todos ahí en el mismo momento, a la misma hora, mucho menos tan temprano. Lo capturan por la noche. ¿Quién sabía que lo habían capturado? Pagaron a Iscariot, a Judas Iscariot, y Judas Iscariot, como le llaman Judas Iscariote, para que les dijese dónde estaba. Porque en el momento ya tienen que estar escondidos, incluso por las amenazas de muerte que habían contra él. Y él lo delata, porque él es el que sabía en qué parte de Getsemaní estaban. Y durante la noche, que la gente no se entera de nada, solamente hay chismes. ¿Qué pasó por ahí? No, parece que agarraron a alguien. La gente no sé ni qué va. Este se entera algo que cree que va a whatsappear al otro y decirle, mira, agarraron al tipo este. No, se queda ahí y dirá, bueno, es el tipo de rumores o chismes que con los días se corren. Pero en ese sentido, en ese momento, la gente está con sus hogueras, va a dormir, hay otras cosas en las que pensar. Al día siguiente, si muchos se preocupan por saber si el tal rumor o el chisme es cierto o si eso queda en algo. Entonces, antes, por eso ellos lo hicieron, los que conspiraban para el asesinato de Yeshua, lo hicieron de una forma bien estudiada. Entonces, supieron que tenían que hacerlo de noche, no informar a nadie, esperar que la gente estaba en plena festividad porque estaban celebrando el Pesaj, la Pascua, la gente estaba con sus familias, estaban reunidos. Entonces, es un momento especial, uno de los momentos más importantes de celebración del pueblo y aprovecharon ese momento que está la gente distraída, hicieron todo bajo acuerdo entre ellos y por la mañana, que algunas personas que estaban ahí, también en la celebración de Pascua, ¿sí? Le dicen, venga, que sea asesinado. Mucha gente ni siquiera sabía de qué se trataba, ¿sí? Y ahí donde viene la típica frase que dice, bueno, que sea liberado uno de los dos, y ellos dicen, libera a Barrabás. Y el hombre se queda desconcertado y dice, bueno, que libera a Barrabás. Pero resulta que él dice, ¿y qué hago con este hombre entonces? Que lo crucifique. ¿Por qué lo iba a crucificar? O sea, uno está acostumbrado, mucha gente está acostumbrada a ver las películas de Semana Santa y pensar que eso era algo común. Los crucificados eran los enemigos del Estado, o sea, los enemigos del gobierno romano, no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no crucificaba a la gente. ¿Sí? Si mucho eras una persona que decía algo en contra de sus creencias, te tiraban piedras. ¿Sí? Pero crucificar, no se podía ir a crucificar a alguien, eso lo hacían los romanos, ¿no? Entonces, Pilato piensa, ¿cómo que crucificarlo? Si este tipo no es enemigo del Estado, ¿por qué lo voy a crucificar? Entonces empiezan los enemigos de Yeshua, los que lo odiaban, porque él los estaba exponiendo públicamente, a meter presión a Poncio Pilatos para que hiciera eso. Y él dijo, me lavo las manos porque esto en realidad es un completo crimen. Aún así, por ahí hay algunos textos que dicen que él fue sentenciado porque no podía cometer eso. O sea, estaba violando la ley. ¿Cómo puede mandar a matar a una persona que no es un rebelde contra el Estado? No ha hecho nada contra el Estado, ni siquiera ha hecho nada contra el pueblo. Solamente es el odio que tienen estos individuos, que todo el mundo sabe que son una lacra, y hasta el día de hoy siguen existiendo sus descendientes, ¿sí?
de estos corruptos del Sanedrín. ¿Mm? Entonces ellos son los que están detrás de todo eso, no es el pueblo. Entonces él dice, ¿qué hago con el pueblo? Dice, mátalo. Y dice, ¿cómo que lo voy a crucificar? ¿Están locos? Y entonces dice, pero la sangre de él es una persona inocente. Y hay una cosa interesante que aparece mencionada en los registros. Dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, básicamente los que estaban ahí presentes acaban de hacer una maldición que incluso favorecieron o motivaron a Nazca y Faz y sus amigos oscuros, porque muchas de las personas que no estaban de acuerdo en el Sanedrín, ellos mismos fueron los primeros que se fueron. Se levantaron, que es una costumbre judía, es decir, aquí la mayoría están pensando en una cosa, no escuchan mi voz, no tengo voto, listo, pues me levanto y me voy. Entonces, ¿qué queda? Queda la minoría que sí está de acuerdo. Y no le van a contar a los demás lo que estaba pasando, por lo que hubo fue un problema y un desacuerdo y una minoría que estaba en desacuerdo, la cual, que es lo típico que ocurre en las discusiones entre los rabinos, es el acoso, ¿sí? El acoso y el bombardeo cuando tú no estás de acuerdo con el pensamiento de los más refinados o con la mayoría. Entonces te hacen una apartheid y te ponen a un lado. Entonces dice, pues me pongo a un lado. Algunos se retiraban, otros no. Otros simplemente se mantenían neutrales, pero los que estaban molestando con eso al final, no, independientemente de su punto de vista, no iban a tener una opinión o un respaldo de parte de todo el Sanedrín. Entonces, lo que fueran a hacer lo tenían que hacer fuera de la ley romana y fuera de la ley judía, porque era también violación a la ley judía. Tú no puedes ir a matar a alguien, lo dice el decálogo. Entonces, es incorrecto decir que los judíos mandaban matar a Yeshua, porque todo lo que uno lee, los registros, dice que si la gente lo amaba y que la gente lo seguía, y que la gente oraba por él, que lo alababan como rey, entonces, ¿cómo que lo iban a matar? No tiene ningún sentido. ¿De dónde sale ese tipo de frases? De la Iglesia Católica Romana, de los jesuitas. Ellos son los que ventilaron este concepto, sí, de que los judíos asesinaron a Yeshua, en vez de decir fueron los romanos por presión de la mafia, sí, de la mafia que había dentro de Sanedrín. Pero ¿por qué no dicen eso específicamente? ¿Por qué no son concretos? Porque la Iglesia Católica Romana es antisemita. O sea, en ese sentido no, es antisemita en el sentido de que si fuera por ellos que no existieran ni musulmanes ni judíos, pero es antijudío también porque lógicamente no les interesa que existan los judíos, por muchas razones. Es un tema mucho más largo de explicar. En consecuencia, eso es lo que ocurre. Y es interesante también agregar algo, y es que por culpa de esas personas, por culpa de lo que de haberle hecho caso a estos individuos, porque la masa de gente que estaba ahí, yo qué sé cuántas, 100, 200 personas estaban ahí, de chismosas, a ver a quién van a sentenciar esta vez. ¿Sí? Escuchan un tal Yeshua, dicen, "Sh, Yeshua, sé cómo llamar José. José de por allá. Todo el mundo se llama José, Yeshua lo mismo, Jesús. Jesús de Barrabás y Jesús de Nazaret. Los dos se llamaban igual. Entonces, ni siquiera sabían quién era, un tipo todo golpeado, con la cara hinchada, que ni siquiera ni que lo fuesen a reconocer los que alguna vez hubiesen visto a Yeshua de cerca. ¿Y cómo iban a escuchar la voz de los disidentes que estuviesen diciendo, no, 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 no haga nada contra él, entre todo ese alboroto de gente, ¿no? Pero, en consecuencia, esa afirmación es antijudía, es antihistórica, es totalmente incorrecta y es ridícula. Entonces, es importante no estar vendiendo este tipo de propagandas porque, pese a que sí, al principio suena chistoso, cuando te paras a pensar entre las personas de mente débil, este tipo de cosas alimenta más la desinformación, especialmente en estos días que hay tanta desinformación respecto a los temas que ocurren en Oriente Próximo. Y, y bueno, fíjense, toda esta gente diciendo que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y efectivamente, no habían pasado 30 años, bueno, sí, más o menos 30 años, y la sangre de ellos y la sangre de sus hijos pagó por una conspiración y por un asesinato, por cometer injusticia en el asesinato de una persona que no tenía que ser asesinada. ¿Sí? Violación de ley romana, violación de la ley natural, violación de la ley judía, y como consecuencia llegaron los romanos y destruyeron el templo, asediaron al pueblo de Israel y en el año 135 los expulsaron de su tierra y borraron de los mapas el nombre Judea y pusieron Palestina. Y de ahí también una confusión con mapas que la gente cree que eso se llamaba Palestina. Y bueno, importante tener eso en claro, que los judíos en su inmensa mayoría, salvo unos pocos del Sanedrín, todos amaban a Yeshua y lo consideraban, incluso muchos de ellos, el Mesías. Entonces no es correcto decir ni que Israel ni que los judíos lo asesinaron. Eso es propaganda de la Iglesia Católica.